asumible. Está abierto para todos los pacientes o padres y para todos los médicos, y utilizamos la atención continuada de 24 horas porque nos permite dar un control de la respuesta al tratamiento sin necesidad de que el paciente vuelva a venir a Toledo otra vez. Podemos hacer cambios puntuales de tratamiento directamente con el paciente o bien a través de su médico de cabecera. Atendemos muchas consultas urgentes debido a síntomas severos que son fácilmente solucionables cuando dos médicos está cada uno a un lado del teléfono. Con que uno se lo sepa es suficiente. El otro es capaz de recibir la información y tomar las medidas oportunas de forma rápida. Recibimos muchas consultas urgentes, fundamentalmente problemas relacionados con anestesia y con cirugía. Llevamos de forma directa el control del embarazo y del parto en las mujeres con mastocytosis. Estamos en contacto telefónico durante todo el parto con el ginecólogo, con el anestesista que lo está llevando. Y tenemos una cosa muy importante, que es el contacto con los profesores de los niños para tratar problemas que están asociados a la enfermedad. Es decir, la calidad de vida de los pacientes con enfermedades poco frecuentes no depende ni de diagnósticos moleculares sofisticados ni diagnósticos genéticos sofisticados, depende de si existen o no centros clínicos de referencia. Los médicos de los centros clínicos son los que tienen que decir al paciente y a los médicos qué se hace en cada caso, cómo se hace, dónde se debe hacer y quién lo debe hacer. El decreto del Ministerio sobre Centros Nacionales de Referencia, que llevo esperando ya 3 años, hace posible que se creen oficialmente estos centros. El número de centros de referencia en un país tiene que ser el justo, ni más ni menos. No se puede asumir el coste económico de crear miles de centros de referencia en enfermedades poco frecuentes. El coste-beneficio es muy importante. Más centros no aseguran más calidad, al contrario. Pocos centros bien dotados y de excelencia. El gasto de los centros de referencia, por lo tanto, deberían ser una responsabilidad estatal y una responsabilidad de las comunidades autónomas, y los pacientes deben tener libertad para acudir a esos centros sin necesidad de estar peregrinando, mendigando, a veces más de 6 meses o más de un año para ser referidos. Agradecimientos. Esto ha sido posible gracias a la Asociación Española de Pacientes con Mastocitosis, al tiempo que trabajé en el Ramón y Cajal con los servicios de hematología, alergia, anatomía patológica, pediatría, la UBI médica, cirugía general, anestesia, inmunología. Allí se hicieron cantidad de protocolos. El protocolo de anestesia, que fue una cosa fundamental. Al doctor Joaquín Martínez, que fue director gerente durante una época del Hospital Ramón y Cajal, al doctor José Perales, que fue director médico durante época del Hospital Ramón y Cajal, y he recibido ayudas de investigación del Instituto de Salud Carlos III. Por lo tanto, quiero agradecer personalmente a 3 directores del FIS, el doctor José Ramón Ricoy, el doctor Manuel Carrasco, el doctor Joaquín Arena, su ayuda, también a la Dirección de Investigación de la Comunidad Autónoma de Madrid, al FISCAN, la Fundación de Investigación de Castilla-La Mancha, y 2 fundaciones privadas, la Fundación Mutua Madrileña y la Fundación José Cortés Martínez. La creación del instituto fue una idea de don Fernando Lamata, en aquel momento vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha. El consejero de Sanidad era don Roberto Sabrido. Todas estas personas nos ayudaron, don Ramón Gálvez, que es el gerente del SESCAN, muchas más personas. Esta es una fotografía, aquí se ve al doctor Fernando Lamata, el doctor Sabrido. Este es Miguel Ángel Jerez, el presidente de la Asociación Española de Pacientes, que está sentado porque es más alto que yo y soy muy envidioso, y este es Luis Bautista, secretario de la asociación. Este es el grupo de Toledo. Jesús y Elena son los secretarios, que forman un papel fundamental en un sistema que trabaja fundamentalmente a través de teléfono y correo electrónico. Roberto Mejías es biólogo, Laura y Beatriz son técnicos de laboratorio, Rosa es enfermera, Almudena Matito es alergóloga, Iván Álvarez Tous es hematólogo, Laura Sánchez Muñoz es inmunóloga y José Mario Morgado es biólogo. Es una unidad multidisciplinaria y esto es el grupo de Salamanca. Este es su director, el profesor Alberto Orfao. No, ellos hacen diagnóstico, nosotros también. Es decir, el grupo, el centro de referencia es esto. No es solo Toledo, es también el servicio de citometría de Salamanca. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya han visto que el doctor Escribano ha cumplido el tiempo, eso espero de los demás, porque el acto de clausura es a las 7, espero de los demás ese asunto, pero el doctor Escribano ha conseguido hablar del centro de referencia de mastocitosis sin contarnos ni qué es un mastocito ni qué es la mastocitosis. Eso en comunicación, en mi caso, me echarían de mi empresa, pero él no lo ha dicho. Así que me gustaría que nos dijera
por qué esa célula producida por la médula ósea que segrega histamina es tan importante para las enfermedades y en qué órganos y aparatos afecta con más frecuencia. Es peligrosísimo cuando hay micrófonos grabando, porque luego al día siguiente nos llaman cientos de personas pensando que la tienen. Vamos, es una célula de la sangre tan noble como cualquier otra y con la única particularidad de que tiene la tendencia a proliferar en la piel en estos pacientes, produciendo algún tipo de lesiones, y también que tiene la tendencia a aumentar cierto tipo de reacciones similares a la alergia, sobre todo anafilaxia, pueden poner en peligro la vida de los pacientes. Por eso la prevención es probablemente lo más importante en esta enfermedad, evitar que liberen. Pues muchas gracias. Es que ha sido usted muy exhaustivo con las personas, pero no con la enfermedad. Pero bueno, así que vamos a dar paso a una persona que también está trabajando desde la pediatría, Feliciano Ramos. Es catedrático de pediatría de la Universidad de Zaragoza y se dedica a algo que es esencial y fundamental, porque somos como somos, al margen de la cultura y la educación, que es un asunto posterior, que a veces no cala como debería. Es especialista en genética y es presidente de la Asociación Española de Genética Humana. Tiene la palabra Feliciano Ramos. Gracias, Roberto Beltrán. Buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí con las familias de FEDER. Gracias quiero dar, en primer lugar, a FEDER y representada por Rosa, por haberme permitido estar en esta mesa. Es un honor y yo creo que un deber a las personas que nos dedicamos a estas enfermedades el estar aquí hoy con todas las familias. Yo, bueno, quiero decirle al doctor Escribano que también recibí el mail de los 7 minutos, o sea que no ha sido solo él, y que fundamentalmente usaré mi tiempo hablando como coordinador de esta unidad de referencia de síndrome Cornelia de Lange, que sí que voy a decir lo que es, y que luego, con permiso de Rosa, hablaré brevemente como presidente de la Asociación Española de Genética Humana. Bueno, nosotros somos un proyecto realmente de unidad de referencia. Este síndrome es un síndrome que afecta fundamentalmente al sistema nervioso en forma de retraso. Hay retraso psicomotor, hay retraso de crecimiento, hay un fenotipo, unas características físicas que ven ustedes ahí muy características. Arriba a la izquierda están las dos niñas que describió la doctora Cornelia de Lange, que está en un marco pequeñito allí, y estas son las características principales. Más o menos se calcula que la prevalencia actualmente del síndrome es 1 de cada 50.000 en la población general. Calculamos más o menos que en España hay 1.000 casos, pero es un número que realmente no refleja la realidad porque, según pudimos demostrar en uno de nuestros trabajos, hay unos fenotipos leves, hay enseñado 3 de nuestros pacientes con esos fenotipos, que no es tan fácil, sobre todo para las personas que digo yo no iniciadas al pediatra general, el reconocerlos. Incluso a nosotros, que ya hemos visto algunos pacientes más, nos es difícil a veces decir si es Cornelia o no. Lógicamente, para eso tenemos la ayuda de la genética, en la cual disponemos del conocimiento de 3 genes en distintos cromosomas. Son genes que están relacionados con la causa del síndrome, aunque hay todavía casi un 50% que no encontramos ningún gen. En el último, que está ahí abajo, pues tuvimos la suerte de participar en su descubrimiento. El síndrome de Cornelia de Lange se relaciona con las coesinas y se está ahora ya barajando el término de coesinopatías, porque hay algunas otras enfermedades que quizá también tienen relación con estas proteínas, que lo que se encargan es de regular cómo se divide el ADN de las células en distintos tejidos. Bueno, por supuesto, la unidad de la que voy a hablar tiene poca historia, no es tanto como la unidad de mastocitosis, de la cual, por supuesto, ya he tomado nota de las cosas que realmente debemos aprender. Siempre hay que aprender a apoyarse en los hombros de los que vienen antes para poder sacar lo bueno y aprender de los errores para intentar no repetirlos. Bueno, pues ahí estamos en Zaragoza. Ya digo que no somos una unidad oficialmente reconocida, hemos trabajado conjuntamente, como luego ahora hay con las familias. Fue podemos decir, una casualidad el que quien les habla pues, se relacionara con este síndrome debido a pues, ciertas amistades que yo tenía en Estados Unidos por mi estancia allí durante varios años y que, bueno, pues los astros coincidieron y salió que, bueno, nos dedicásemos a esto, aunque yo también quiero mencionarlo, que llevo muchos años trabajando en el síndrome X frágil, que también es otra niña a la que quiero mucho y, por supuesto, pues las familias también saben que también tengo el corazón con ellos. Pero bueno, hoy me toca hablar de Cornelia y bueno, simplemente, y para no ser muy largo, tenemos familias, hemos ido recogiendo las familias junto con la asociación, esto es durante 4 años, tenemos en total 151 casos recogidos. Los núcleos o los puntos amarillos son estudios que todavía no están confirmados los diagnósticos, bueno, fundamentalmente por falta de recursos económicos. Somos un centro, una unidad modesta,
y disponemos de recursos limitados, tanto de personal, de profesionales, como económicos, pero tenemos mucha ilusión y vamos, por supuesto, a seguir, fueran 151 o fueran 15 casos, nos da igual, vamos a seguir trabajando por estas familias. Bueno, tenemos todos nuestros archivos informáticos y, por supuesto, archivados por historia, por paciente y familia. Estos son los números de casos por año. El año pasado hubo menos casos, este año ya llevamos 5 casos. Bueno, la variabilidad son 4 años nada más y las cifras, pensando en esa cifra de 1000 que puede haber, aunque ya digo que puede ser una cifra equivocada, pues pensamos que hay muchas familias todavía por encontrar y diagnosticar. Bueno, el lugar físico donde se realizan el estudio está centralizado, esta unidad es en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, junto con la Facultad de Medicina. En esta fotografía se ven los 2 edificios que están anexos y también tenemos algún profesional especialista en el Hospital Hermano Miguel Servet de Zaragoza. Bueno, nosotros hay pocas cosas que inventar ya y, lógicamente, hemos visto modelos y lo que nosotros hemos hecho ya con las familias de Zaragoza y alguna de fuera de ella, es que si, por ejemplo, alguna familia de Granada nos llaman porque tiene un posible Cornelia, lo que nosotros planteamos es que haya una primera visita que sea física de la familia junto con el paciente al lugar, a la unidad de referencia, la primera. Viene con la información ya, porque le han hecho pruebas seguramente, toda esa información a nosotros nos sirve, ese niño le ingresa en el hospital y entonces hay un equipo multidisciplinar, pues una vez revisada su historia, porque ya viene con todo conocido, lo que hay que hacerle, lo que le falta, pues esas personas, esos profesionales se encargan de realizar la historia y todos los estudios necesarios complementarios, solamente los que creamos imprescindibles para el caso y, por supuesto, iniciamos los estudios genéticos que sirven para confirmar el diagnóstico. También incluso disponemos de una unidad de cirugía infantil en el Hospital Miguel Servet, que hay un grupo especialista en una de las patologías que estos niños tienen, que es el reflujo gastroesofágico. Bueno, estos son nuestros laboratorios donde realizamos los estudios moleculares, tanto asistenciales como de investigación. En investigación, bueno, pues estamos trabajando, hay un grupo de trabajo en el laboratorio que está trabajando con las coesinas en conexión con 2 equipos líderes internacionales, el doctor Kaiser en Alemania y el doctor Kranz en Estados Unidos. Y bueno, hemos diseñado, nuestra aportación es diseñar un modelo de interacción entre las proteínas que forman ese anillo, que es el que regula el ADN. Esta labor es fundamental y por eso hemos estudiado a los pacientes, les diagnosticamos, pero también hacemos investigación. Se puede hacer investigación con la información que nos dan según las mutaciones que tienen unos u otros pacientes. Y también últimamente estamos trabajando con las diacetilasas, que son nombres que a ustedes les sonan raro, pero bueno, lo que yo quiero mostrar en esta diapositiva es que hay una parte de nuestros recursos personales y económicos, que son escasos, como digo, que podemos trabajar un poquito en la causa de la enfermedad e intentar, con mucha ilusión, pensar que un día podemos tener una diana terapéutica donde podamos hacer algo por estos pacientes, algo real. Para ello disponemos de fondos. El Fondo de Investigación Sanitaria nos ha financiado ya por segunda vez un proyecto relacionado con ello y nos permite seguir adelante. Hay algunos resultados en plan de publicaciones científicas, el descubrimiento del tercer gen, y este es el último trabajo que hemos publicado de toda la experiencia de nuestra unidad de referencia. Hemos tenido también la visibilidad, yo creo que es importante también en prensa. Y bueno, para nosotros muy bien todos esos resultados de las proteínas y publicaciones, pero de lo que estamos más orgullosos y más contentos, sobre todo porque hemos conseguido que haya 4 familias, 2 de las cuales tenemos aquí la fotografía, en las cuales hemos hecho estudios prenatales, que aunque es una enfermedad de muy baja incidencia de recurrencia, sobre todo el gen más frecuente, hay otro que sí que se puede heredarse, que está ligado al cromosoma X, pero en estos casos pudimos a estas familias hacerle el diagnóstico prenatal, darle la tranquilidad, puesto que, si hay genetistas en la sala lo saben, hay casos de mosaicismo germinal y las familias lo solicitaron y pudimos en 4 casos conseguir que esos embarazos fueran tranquilos en relación a que no tenían la mutación que tenía el hermano. Y ahí tenemos a Martín y a Bruno, a Diana y Ángel, Pablo y Aitor y Sara y Leire, que son hermanos, uno afectado, el otro sano. Y estos son también resultados importantes y los que nos sentimos orgullosos. La asociación, bueno, tiene un boletín donde, bueno, se explica, ahí habla una chica, Cornelia dice, soy una chica Cornelia.
Este es el presidente de la asociación, don Francisco Vivó, está en Sant Andreu de la Barca, en Barcelona. El logo, pertenecemos a la Federación Internacional de Cornelia Lang. Estos son los boletines que se han publicado. A pesar de esta corta historia, pues bueno, hay fuerza, hay ilusión. Ahí está Rosa en uno de ellos. Y bueno, también en alguna ocasión pues hemos tenido la visita en estos centros a algunos de nuestros pacientes de inquilinos de esta casa, como la vicepresidenta, como está ahí en la fotografía. Hemos realizado 4 congresos nacionales desde 2006 hasta ahora. El último fue precisamente a petición de las familias en Zaragoza, donde impulsamos la unidad de referencia, hicimos venir a los políticos locales y se comprometieron. Dijeron que en enero, estamos en febrero y todavía no hemos visto nada práctico, pero vamos a seguir insistiendo. 2 días antes de venir llamé a esta persona, a este político, y el compromiso existía, aunque tenía que plasmarse todavía. Pero bueno, la ilusión no la hemos perdido. También hemos estado en congresos internacionales donde hemos presentado y hemos comparado nuestros resultados con los grupos líderes con los cuales mantenemos un contacto muy estrecho. Se desarrollan talleres para padres y familias. Esto es muy importante, como ha dicho el doctor Escribano. Está bien hacer diagnóstico genético, pero luego los pacientes, cuando se van de ahí, se han hecho esa primera visita, se ha localizado bien las patologías que tienen, necesitan ese contacto. Nosotros trabajamos con el teléfono y con el email, pero vamos, 24 horas también prácticamente. Y yo creo que esto es importante. Las familias, no es usted tiene Cornelia, encantado de conocerlo, tenga mucha suerte. No, esto es un compromiso desde el momento que está la familia contigo, ha adquirido un compromiso ya casi de por vida, diría yo. Y allí tenemos al fondo a Rocío, que es la representante que tenemos aquí de Cornelia, presente en la sala. Hemos organizado un International Workshop donde vinieron los primeros espadas de esta enfermedad, el doctor Kranz, el doctor Kaiser y las presidentas de la Asociación Internacional de Cornelia. Estoy terminando ya, doctor Beltrán. Estos son los profesionales que, por supuesto, tienen sus méritos. Arriba es el equipo nuclear de Zaragoza y luego los especialistas de distintas especialidades que están ahí también están fotografiados. Ahí está en rojito la genética y este es mi minuto como presidente de la Asociación Española de Genética. Se ha dicho aquí varias veces que estas enfermedades, el 80% son genéticas. Bueno, pues nosotros estamos trabajando y nuestro granito de arena en la aportación en la EGH será seguir reclamando. Tenemos buenas percepciones últimamente de que la genética sea reconocida oficialmente como una especialidad. Hay una necesidad social, hay unos trabajos ya hechos de competencias. Todos los países de Europa, salvo España y Grecia, no sé, pero siempre coincidimos en tantas cosas con los griegos, no tenemos especialidad de genética. Esperemos, estamos en esta casa, hay representantes del Poder Legislativo y les repetimos, ya lo saben, que es una demanda social y es algo que ya tienen todos los países y España y estas familias se lo merecen. Vuelvo a ser el coordinador. Sabemos también lo que queremos, es el lema. Todos estos niños, todas estas familias nos necesitan y lo que queremos es, pues yo creo que por lo menos ayudarles a hacer felices e intentar mejorar su calidad de vida. Eso es todo. Gracias. Bueno, damos las gracias al catedrático de Pediatría de la Universidad de Zaragoza, que estaba sentado al lado del doctor Escribano, y en el conocimiento y la ilusión eran intercambiables los dos, estaban en lo mismo, ¿no? Estaban disfrutando. Nosotros también de verles, porque gracias a especialistas como ellos vamos andando todos el camino. Muchas gracias a los dos. Nos recomiendan de la Casa Real Española la insistencia en de que terminemos este acto, diríamos, con la precisión que estaba planificado. Por tanto, reducimos a 3-4 minutos las 2 siguientes ponencias. Damos la palabra a la economista, es especialista en Economía y Hacienda Pública, responsable del área de atención a la discapacidad de la Oficina de Acción Solidaria y Cooperación de la Universidad Autónoma de Madrid, Isabel Méndez Cerroso. Por favor, tiene la palabra. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, en primer lugar, a la organización del acto por hacernos la invitación, por darme la invitación y darme la oportunidad de participar en esta mesa y en esta jornada. En primer lugar, permítanme comenzar con un breve ejemplo. El retraso en diagnosticar un tumor cancerígeno que podía haberse extirpado fácilmente y sin mayores consecuencias desembocó en la infiltración del hueso y en la traumática amputación del miembro afectado. Esta es la dura realidad a la que yo he tenido que afrontar recientemente. Si existiera un centro de referencia para pacientes con epidermolysis bullosa, la pregunta que se plantea es: ¿esto podría haberse evitado? No tenemos la respuesta,
Pero lo que sí es seguro es que entre el equipo multidisciplinar que me atendiese hubiesen estado los profesionales de la consulta de la prevención del cáncer, en la que habría quedado integrada desde la adolescencia, como ocurre en países como Reino Unido. Pero la situación aquí en España es muy distinta y el contexto diferente. Estas circunstancias no son aisladas. El desconocimiento del manejo de la enfermedad por las familias de niños afectados o muertes por desnutrición, en otros casos, son frecuentes para pacientes con epidermolisis bullosa. Es una enfermedad genética de la piel que hace que ésta sea extremadamente frágil, sensible y vulnerable, de manera que el más mínimo roce o golpe causa heridas, úlceras y ampollas en la piel. La cicatrización continuada de estas suelen derivar en la aparición a edades tempranas de carcinomas invasivos con capacidad metastásica y muerte de los pacientes. Hechos de este tipo pueden extrapolarse a los cerca de 3 millones de afectados por una enfermedad rara en nuestro país. Retrasos en la obtención de los diagnósticos, desplazamientos continuados fuera de la provincia de residencia para tratar la enfermedad, como ya se ha señalado, rigideces en la obtención de las derivaciones para trasladarse a las comunidades autónomas donde se encuentran los pocos especialistas que hay. Unida a la escasa o nula cobertura de los productos sanitarios suelen ser las circunstancias que nos rodean. Por ello, para que esta situación cambie y porque queremos que la igualdad en el acceso al tratamiento para los pacientes con enfermedades raras, vivamos donde vivamos, reclamamos la urgente designación de los centros, servicios y unidades de referencia para mejorar la equidad en el acceso al diagnóstico, al tratamiento y a la atención sociosanitaria de los afectados y las familias. Somos conscientes que la creación y puesta en marcha de estos centros de referencia no es fácil y por este motivo los afectados por alguna enfermedad rara a través de nuestras asociaciones queremos ser parte activa del proceso y colaborar así en el comité de designación de los centros, posibilidad que queda recogida en el Real Decreto 1302/2006 como asesores externos, puesto que los pacientes somos quienes disponemos de la información de nuestras enfermedades y muchos podemos ser conocedores y considerados verdaderos expertos en las mismas. Los afectados somos quienes tenemos la experiencia para trasladársela a los médicos, al hospital y a las diferentes administraciones. Así lo entendieron y viene desarrollándose y funcionando en Francia, país con una mayor tradición democrática y participativa de los pacientes en su sistema sanitario. En cambio, en España, actualmente, uno de los criterios que se establecen para la designación de los centros de referencia es la prevalencia de casos. En tanto que esta prevalencia es estimativa, creemos que debe de ser la experiencia clínica la que debe primar dentro de los criterios de designación y aprovechar la experiencia de los especialistas y diferentes profesionales para que estos mismos puedan atender a varios pacientes de clínicas y o tratamientos afines. Pero además, ante la imperiosa necesidad de aunar conocimientos en estas enfermedades, la designación de los centros, servicios y unidades de referencia no solo reportaría beneficio a los afectados, sino que su creación impulsaría la investigación y la inversión en nuevos recursos tecnológicos y la realización de nuevas pruebas diagnósticas, fomentando así el trabajo en red y la coordinación entre los diferentes profesionales y expertos, no solamente a nivel nacional, sino también de los centros de expertos o competencias de la Unión Europea. Con ello se garantizaría, como ya se ha comentado en esta mesa, que allí donde fuera posible viajara la información de las pruebas y se evitaría que los pacientes tengamos que acudir a diferentes y numerosos médicos y hospitales, reduciendo así en los desplazamientos, el gasto familiar y el retraso diagnóstico, entre otras circunstancias. Para la consecución de estos objetivos y el abordaje multidisciplinar de las enfermedades se exige, también como se ha comentado, contar con la financiación suficiente para su sostenibilidad económica a largo plazo y la cobertura de traslado y atención del paciente al centro, reembolsándolo, que hubiera una previsión del reembolso de gastos, gestión para residencias, suministro de medicamentos, agilización en la obtención de medicamentos huérfanos o de medicamentos no autorizados aún en España. En definitiva, son numerosos los aspectos a tener en cuenta,
Pero el mensaje con el que quiero terminar la intervención y que quiero hacerles llegar es el siguiente. Mientras que la existencia de los centros, servicios y unidades de referencias no sea una realidad y la designación, acreditación y puesta en marcha real sea tan rígida, las consecuencias de la falta de diagnósticos acertados y los retrasos y errores que se produzcan en estos seguirán siendo asumidas por los pacientes. Aún en esta situación, yo he podido compartir unos minutos con todos ustedes, pero otras muchas personas no han tenido la oportunidad que he tenido yo porque ya no están con nosotros. Muchas gracias. Damos las gracias a la representante de los afectados, Isabel Méndez, y por reclamación de todas las instancias del Congreso de los Diputados, por la presidencia incluso del Congreso, nos reclaman que seamos muy breves. Yo ofrezco, desde una posición personal, y me comprometo a hacerlo, a Miguel Ángel Ruiz Carabias y también en nombre de mi compañera Isabel Gemio, que le damos una hora de radio para que en la radio y en la televisión pueda hablar de lo que quiera. Pero hoy solo tiene 1 minuto para hablarnos como director del Centro de Referencia Estatal para la Atención de Personas con Enfermedades Raras y sus familias. Él es gestor y psicólogo y ambas profesiones le van a servir para emplear solo 1 minuto. Doctor Beltrán, muchas gracias. Señora presidenta de FEDER, autoridades, compañeros de mesa, señores y señores, buenas tardes. Como comprenderán, tengo muchas cosas que decir, pero por el minuto que me premia, 50 segundos ya, me limitaré a decir que, como bien saben, las enfermedades raras son visibles, cada vez son más visibles en la sociedad, ¿no? No solamente las vemos en programas de televisión, nos ayudan a entender otro tipo de enfermedades, las más comunes. Y en los 30 segundos que me quedan, me gustaría decir al menos 5 mensajes que desde el Centro de Referencia Estatal a nosotros nos parecen fundamentales, ¿no? El primero de ellos es que las enfermedades raras son un problema de salud pública. Por tanto, me uno a la prioridad social y sanitaria de que nuestros sistemas de protección deben responder, ¿no? Segundo mensaje es la unión entre todos nosotros, que de alguna manera se expresó en la declaración de Sevilla, Manolo está ahí para corroborarlo, y que sin estar unidos no vamos a llegar a ninguna parte. Tercer mensaje, necesitamos coordinarnos, existen recursos, existe un centro que ha sido creado recientemente en Burgos, Centro de Referencia Estatal, y que nació como eje coordinador del conocimiento y de esa información. Es necesario que viaje el conocimiento, que llegue a los pacientes y que no viajen los pacientes a lo largo de todos los puntos del territorio nacional, ¿no? Por tanto, coordinación es necesario como tercer mensaje, ¿no? Cuarto mensaje que lanzamos desde el Centro de Referencia Estatal, los pacientes lo primero. La familia y la persona afectada con una enfermedad rara debe ser la referencia. Ni el investigador, ni la institución, ni la entidad, ni el ministerio, ¿no? En ese sentido, las necesidades de las personas son lo que nos deben preocupar. Último y quinto mensaje, la investigación. Debemos fomentar la investigación en cada una de las fases de la cadena de valor, en la prevención y la planificación, en el diagnóstico, en el tratamiento y en la recuperación. En eso debemos estar unidos, pero no vale cualquier tipo de investigación, sino la investigación transnacional, como se ha dicho, aquella que permita que los resultados del laboratorio se apliquen a personas con nombre y apellidos, que se apliquen a Lucía, que se apliquen a Yolanda, que se apliquen a personas concretas. Les he prometido 5 mensajes, les voy a decir un sexto mensaje sobre la mesa, y es el que nunca dejen de creer. Nunca dejen de creer, porque yo creo que las personas que hoy no nos acompañan no nos permitirían que hiciéramos eso. Muchas gracias por su atención. Bueno. Ha sido una excelencia de gestión y de psicología aplicada a la necesidad. La conferencia, la ponencia de Miguel Ángel Ruiz Carabias, que cuenta con radio y televisión. Nos comprometemos para que lo oigan todos profusamente, porque veíamos que era muy interesante. Bueno, vamos a dar de nuevo la palabra a Antonio Bañón, que es miembro de la Junta Directiva de FEDER, y le recordamos a todos ustedes que después de todo lo que se ha dicho aquí, ustedes, nosotros todos, tenemos la palabra, seguro. Muchas gracias, doctor Beltrán. Ha sido una mesa intensa, ha sido una mesa extensa. Vamos a terminar la tarde con la lectura del decálogo. La lectura del decálogo en favor de los centros, unidades y servicios de referencia. La lectura la va a hacer Marina Torres, nuestra Marina Torres, de 12 años,
afectada por fibrosis quística, Pilar Tejero, que es vicepresidenta de la Asociación Española del Síndrome de Hemiplegia Alternante, y Juan José García, que es representante de la Asociación Valenciana de Síndrome de Rett. Cuando queráis. Primero, necesitamos urgentemente que las administraciones públicas impulsen una red de centros, servicios y unidades de referencia en enfermedades raras. En España somos más de 3 millones de personas con más de 7.000 enfermedades distintas las que buscamos respuestas. ¿Quién nos las dará? Exigimos que se garantice nuestra correcta atención sin que dependa del lugar donde vivamos. Vivo en Granada, mi especialista está en Barcelona. Al estar en comunidades diferentes, las citas médicas representan innumerables papeles, permisos, etc. ¿Cuándo se unificarán criterios? ¿Cuándo podré acceder a un especialista? ¿Por qué no se forma a más médicos de mi enfermedad? Queremos participar en la designación de los centros de referencia. ¿Por qué no se nos escucha si nosotros somos quienes más experiencia tenemos de nuestra enfermedad? Los afectados queremos tener voz y poder de decisión a la hora de valorar y definir qué es bueno para nosotros. Precisamos que nuestra atención cubra todas nuestras necesidades, tanto las sanitarias como las sociales. Desplazamientos, visitas médicas privadas, fármacos, terapias y gastos en elementos que facilitan la movilidad no son cubiertos por la Seguridad Social. ¿Cuándo entenderán que una crema de protección solar para mí no es un cosmético, sino un medicamento vital? Sabemos que es imprescindible una organización estatal para enfermedades raras, que coordine la red de centros de referencia. ¿Cómo combatiremos la desinformación de los profesionales médicos si no se organizan estructuras que faciliten el intercambio y la formación? Queremos que se impulse la investigación en enfermedades raras en los centros de referencia. Dicen que investigar en enfermedades raras no es rentable. ¿Cuántas personas tenemos que sumar para que se nos considere y para que se nos atienda? O mejor dicho, ¿alguien me puede decir cuánto vale una vida? Requerimos que los criterios de designación de los centros de referencia estén adaptados a nuestras necesidades. Exigimos la inmediata puesta en marcha de los centros de referencia para garantizar la atención a todos los afectados y sus familias. Mi asociación tiene una propuesta. ¿Quién me quiere oír? Vivo en Ciudad Real. Mi médico de cabecera me escucha, pero no aporta soluciones. No conoce la patología. Necesito que me trate un especialista. ¿Cuántos meses debo seguir esperando para que me deriven a mi especialista? Reclamamos que se garantice el presupuesto necesario para la atención de todos los pacientes. Soy una de las 7 de cada 100 personas que sufrimos una enfermedad rara en España. Vivo rodeada de promesas y de buenas intenciones. ¿Cuándo veré soluciones? ¿Cuándo se invertirá en mi salud? ¿Cuándo será una prioridad? Ya lo he dicho, ya está. Insisto, exigimos la inmediata puesta en marcha de los centros de referencia para garantizar la atención a todos los afectados y sus familias. Dice un lema de mi asociación: tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar. Mi tiempo es hoy, necesito una respuesta ya. Necesitamos un claro mapa de derivación que facilite la ruta de actuación a las familias. Reclamamos que se garantice el presupuesto necesario para la atención de todos los pacientes. Muchísimas gracias. Vamos a hacer un pequeño descanso de 2-3 minutos. A las 7 estaba previsto que se celebrase el acto de clausura con la presencia de Su Alteza Real, la Infanta Elena. Les ruego que durante el acto que viene a continuación se abstengan de realizar fotografías, si es posible, por favor, y que se acuerden de apagar sus teléfonos móviles. Al finalizar el acto habrá una copa de vino. Muchísimas gracias. Muy bien. Bueno, ya...
favor, pueden ocupar sus asientos. Por favor, pueden ir ocupando sus asientos.
Por favor, tomen asiento. Tengan la bondad de seguir las indicaciones del personal de la casa. Alteza, con su permiso, vamos a comenzar el acto de clausura del Día Mundial de las Enfermedades Raras. En primer lugar, le ruego que tome la palabra a doña Rosa Sánchez de Vega García, presidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Su Alteza Real, señor presidente, señora ministra, señor director de Dirección General de Salud, presidente de la Comisión de Sanidad, pacientes, profesionales, políticos. Muchísimas gracias por darnos la voz a los casi 3 millones de personas con enfermedades raras en España. Muchas gracias por acompañarnos en este acto por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estamos aquí para presentar nuestro decálogo de centros, servicios y unidades de referencia, que ustedes han podido escuchar unos momentos antes, leído a 3 voces por pacientes. Estamos también aquí en compañía de todas las partes interesadas, a las que agradezco sinceramente su presencia, para presentar una propuesta constructiva y viable para la puesta en marcha de la red de centros, servicios y unidades de referencia para las enfermedades raras. Mucho se ha dicho ya aquí, pero disculpen que repita, por supuesto, algunas de las más importantes, los más importantes ejes que hemos resaltado en la sesión anterior. Desde luego, lo primero que tenemos que hacer aquí, que queremos hacer, es apreciar lo que se ha hecho hasta ahora. Y precisamente quiero dar las gracias muy sinceramente a la Comisión de Sanidad del Senado, que consiguió aunar criterios y llegar a un consenso con el apoyo de todos los partidos políticos para pedir al Gobierno un plan de acción en enfermedades raras. Fue un gran paso. También agradezco mucho al Ministerio de Sanidad por poner en marcha esa Estrategia Nacional de Enfermedades Raras, un marco legal muy importante sobre el que ahora habrá que trabajar para su implementación a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas. Sabemos lo que queremos. Ese es el lema que tenemos nosotros para esta campaña por el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Estamos convencidos en este sentido que es el momento de pasar, como se ha dicho anteriormente, de esas palabras de la estrategia a los hechos. Sabemos lo que queremos. En concreto, queremos centros de referencia específicos para enfermedades raras. Los necesitamos para enfermedades raras concretas o para grupos de enfermedades raras, que cubran todas las enfermedades raras. Que ningún paciente quede fuera, que ningún paciente quede sin poder recibir atención en ese lugar donde va con confianza porque sabe que se conoce su patología, su tratamiento, su diagnóstico, etc. Se da información concreta y acertada. Queremos que los centros servicios de referencia sean una prioridad dentro de la Estrategia Nacional de Enfermedades Raras. Porque con los centros de referencia estamos incluyendo y abarcando muchos de los ejes que aparecían en la estrategia o que aparecen en la Estrategia de Enfermedades Raras. Una buena información, formación a profesionales. Si se tiene el conocimiento de la experiencia, se puede hacer formación a los profesionales locales, viaja el conocimiento. Se promueve la investigación clínica, porque son los que más casos acumulan, por lo tanto pueden hacer más ensayos clínicos, más estudios. Protocolos de actuación que se pueden, como digo, llevar después al médico local y saber cómo se puede hacer el seguimiento de ese tratamiento. Queremos participar en los lugares de decisión, en las decisiones que nos conciernen, como es el caso del Comité de Designación de Centros de Referencia. Creemos que tenemos mucha información que aportar.
tanta información como vivir 24 horas al día con una enfermedad rara. Y también, en cuanto a la Federación, tenemos muchos datos, 18.000 consultas en nuestro servicio de información y orientación. Tenemos ahí, pues, dónde acuden esos pacientes. Por tanto, nosotros estamos convencidos de la necesidad real e imperiosa de designar centros de referencia para enfermedades raras, para tener esa atención adecuada, igual que los otros personas que tienen enfermedades más frecuentes. Es decir, la diferencia, como se ha dicho anteriormente por mis compañeros por FIDE, es que tengas la suerte o la desgracia, que aquí no vamos a hablar, de que tu enfermedad sea más o menos frecuente. Son números. Sabemos que son escasos los pacientes, escasa la investigación y dispersa, escaso el conocimiento y disperso, por lo tanto, se necesita concentrar y en estos centros de experiencia, como decimos. Nosotros no podemos ir a cualquier médico que nos corresponda o que esté cerca. Tenemos que ir a esos centros. No voy a hablar de centros, voy a hablar de servicios y unidades, porque cuando se habla de centros se piensa que es que queremos que se construya un centro por cada enfermedad. No. Unidades y servicios de referencia que ya, de hecho, están trabajando en enfermedades raras. Esto, desde luego, también lo sabemos por el estudio en serio de necesidades sociosanitarias que hemos puesto en marcha, y los resultados avalan esta necesidad. Más de la mitad de los encuestados necesitan irse a otra provincia o a otra región para tener esa atención adecuada, especializada en su patología. Por lo tanto, podemos decir que las necesidades de estas personas con enfermedades raras actualmente no están cubiertas. A menudo están fuera del Sistema Nacional de Salud. Creemos que se debe flexibilizar el Sistema Nacional de Salud para que quepamos todos, para que nadie quede fuera. El decálogo que hoy hemos presentado, 10 líneas importantes que creemos imprescindibles para los centros de referencia, es la suma del trabajo muy participativo, en Europa a través de Eurordis y en España a través de FEDER, con expertos pluridisciplinar, un trabajo de 5 años que hoy les presentamos. Quiero decir que no es algo que se nos ha ocurrido ayer. Bueno, el comunicado de la Comisión, como vamos a escuchar después, y recomendaciones del Consejo, dice que estos pacientes necesitan ir a esos sitios, esos centros, servicios, unidades de referencia especializados para recibir esa atención adecuada. Por lo tanto, nuestra propuesta, que es la que traemos aquí, de red de centros, servicios y unidades de referencia, pensamos que en una primera fase consiste en conocer lo que hay. Igual que en la estrategia, la primera fase fue un documento que decía qué es lo que hay en enfermedades raras, aquí qué es lo que hay en unidades de servicios de referencia. Es decir, conocer dónde están los pacientes, que se elaboren registros a nivel de las comunidades autónomas y nacionales, y conocer dónde están los profesionales, esos profesionales que ya están atendiendo a estos afectados. Hacer, en definitiva, un mapa de recursos. Realizar una convocatoria nacional para sacar a luz a todos estos profesionales y después acreditémoslo los que creamos que están atendiendo con calidad, de acuerdo a unos criterios que creamos convenientes, adaptados a las enfermedades raras. Elaborar un mapa de recursos, un mapa de centros, que todos sepamos, los médicos de atención primaria, sepan dónde están, y ruta de derivación, para que no estemos dando vueltas por España buscando nosotros mismos, por nuestra cuenta, un médico que conozca nuestra enfermedad. La red de centros, servicios y unidades de referencia se estructuraría en 3 niveles, como antes ha dicho mi compañera Isabel Campos, y ya en breve, a grandes líneas. A nivel estatal, designar un organismo estatal para las enfermedades raras de coordinación, que no hay por qué crear tal vez ninguno, tenemos es una sugerencia, el Centro de Enfermedades Raras en Burgos. Este órgano debe ser responsable de la red de centros de referencia y de coordinar los planes de acción autonómicos para que haya equidad en la atención sanitaria a estos pacientes. A nivel autonómico, como se ha explicado anteriormente e incluso por representantes de las comunidades, que se pongan en marcha esas unidades de información y atención general a los afectados por enfermedades raras, como ya existe, en algunas comunidades. Se designen centros de competencia o locales que estén en coordinación con los centros de servicios de referencia estatales y que puedan acompañar el día a día al paciente, de manera que no tengan que viajar al centro. Haya un gestor de caso que sea el interlocutor con el centro de referencia nacional, y a nivel de los centros de referencia una atención multidisciplinar coordinada y un coordinador de caso que le acompañe en el tratamiento y en todos los servicios implicados en su enfermedad. De esta manera, y para concluir, deciros que aquí estamos profesionales y pacientes
reclamando lo mismo a la Administración, es decir, la necesaria designación de centros de servicios y unidades de referencia para las enfermedades raras. Es cierto que se han designado centros, de acuerdo con el Real Decreto, centros, servicios y unidades de referencia, pero como era general, pues algunos son de enfermedades raras, algunos. Nosotros somos muchas enfermedades, necesitamos imperiosamente esto para una mejor calidad de vida de los afectados. En definitiva, lo que traemos hoy es una propuesta de invitación a todas las partes implicadas a que nos sentemos, bien en el grupo de trabajo que se ha creado para este tema en la estrategia, bien fuera, como sea, nos sentemos y hablemos para buscar todos juntos una solución a esta necesidad real y bien documentada, como figura en el CD que hemos distribuido junto con la documentación que han trabajado, elaborado por asociaciones, que han trabajado junto con sus profesionales expertos y que justifican la necesidad de ese centro. Aparte del decálogo que también hemos incluido. Simplemente pienso que los pacientes se lo merecen. Muchísimas gracias por escucharme. Muchas gracias, señora Sánchez de la Vega. Tiene ahora la palabra don Antoni Montserrat Moliner, representante de la Comisión Europea. Pues muchísimas gracias y, ante todo, muchísimas gracias a FEDER por esta invitación. Agradecer, por supuesto, y creo que eso es algo que todos estamos haciendo, la presencia de la Casa Real y la acogida del Congreso de los Diputados a un acto de esta importancia. Y también para mí, como miembro, representante en este caso de la Comisión Europea y responsable de la unidad en enfermedades raras, lo que hubiese sido una auténtica tragedia, teniendo en cuenta que estuve aquí el año pasado en un acto similar, hubiese sido repetir más o menos lo mismo que dije el año pasado. Alguna cosa repetiré, por supuesto. Pero lo bueno, en relación a un año antes, es que han ocurrido cosas a nivel europeo, se han adoptado decisiones, se han tomado iniciativas y podemos decir que a nivel europeo la situación en enfermedades raras, 12 meses después, afortunadamente está evolucionando. Ustedes recordarán que hablamos hace un año de que probablemente el Consejo de Ministros de la Unión Europea adoptaría una recomendación del Consejo sobre una acción europea en el ámbito de las enfermedades raras. Se adoptó el pasado 9 de julio del año 2009. Y la primera, digamos, gran recomendación de esa recomendación del Consejo era precisamente invitar a todos los Estados miembros a adoptar antes del año 2013 un plan o una estrategia nacional en enfermedades raras. Por el momento hay 5 Estados miembros que lo han hecho, España es uno de ellos, lo han hecho mucho antes del término de 2013 y creo que eso es algo que debe agradecerse y ciertamente reconocerse, y en este sentido el papel de España yo creo que ha sido realmente importante. Francia, Bulgaria, Portugal, España y Grecia, siempre España y Grecia, son los 5 países que en estos momentos han conseguido adoptar este plan, esta estrategia nacional de enfermedades raras. Habrá otros que lo harán este año, probablemente Bélgica, lo hará Rumanía, lo hará probablemente la República Checa y otros que seguirán. Y eso es importante, porque ciertamente hay una estrategia europea de enfermedades raras. Se reconoció por primera vez en la Estrategia Europea de Salud en el año 2007, se ha sentado como una prioridad en el Programa Europeo de Salud, se ha sentado como una prioridad en todos los documentos de la Comisión por una razón muy simple, porque dado el escaso número de pacientes en muchos Estados miembros para todas y cada una de estas enfermedades, la eficacia, que es lo que tiene que primar, es mucho más precisamente eficiente en todos los términos de coste si se trabaja conjuntamente con grupos reducidos de pacientes que están en países distintos, que si intentamos tener estrategias únicas, aisladas, solamente válidas para un espacio nacional o para un espacio regional. Hay que trabajar en el nivel regional, en el que son sus competencias, en el nivel nacional, en el que son las suyas, y en el nivel europeo, en la coordinación de grupos de pacientes y de grupos de enfermedades que de otra manera no conseguiremos nunca la masa crítica,
para tener los recursos, los investigadores y los profesionales que puedan atender todas estas enfermedades. Hemos definido esas enfermedades a nivel de la Unión Europea. Tenemos una definición común, ese famoso 5 por 10.000, que no son tan pocos, equivale a 247.000 pacientes a escala de toda la Unión Europea 27. La definición americana, para los que la conocen, es de 200.000, son definiciones cercanas. Pero eso, 200.000 pacientes en la Unión Europea, prácticamente en términos médicos, en términos clínicos, es prácticamente nada. Si no trabajamos coordinadamente a esa escala europea, es muy difícil conseguir eficacia. Y esa eficacia es la que hay que buscar precisamente, entre otros lugares, en la atención primaria. Antes aparecía por allí la foto del doctor inevitable, del único que es capaz de reconocer las 6.000 enfermedades raras a primera vista, el doctor House, claro está. Pero el doctor House solo existe en una serie de ficción, no existe en la primaria, no existe en la atención hospitalaria, no hay ningún médico que pueda identificar esas 6.000 enfermedades raras de forma rápida. El profesional de la salud tiene que ser consciente de que tiene que tener siempre un instrumento donde referir sus dudas, donde buscar el consejo genético, el consejo médico que no puede encontrar en su propia formación, porque no hay nadie que pueda ser tan bien formado como para reconocerlo todo. Y cuando eso existe a nivel nacional, en centros de referencia o en centros de competencia, perfecto. Pero no va a ser posible tenerlo para las 6.000 o 7.000 enfermedades raras solo en España. 7.000 centros de referencia en cada comunidad autónoma, creo que todos coincidiremos, no va a ser fácil. 7.000 solamente en España, pues tampoco va a ser fácil. Y si reducimos esas enfermedades a grupos, digamos, racionales, y siempre se habla de alrededor de 500 que serían necesarios, pues tampoco va a ser fácil. Y entonces no hay que tener ningún miedo a la coordinación europea y a las redes europeas de referencia, que son precisamente la esperanza para compartir conocimiento, para compartir precisamente esa experiencia que al profesional de la primaria o al centro de referencia nacional le va a faltar. No hay que tener ningún miedo. La colaboración europea, la colaboración transfronteriza es una necesidad, es una posibilidad extraordinaria que tiene que ser aprovechada para los pacientes de enfermedades raras. Esa es digamos, el gran desafío de los próximos tiempos. Los centros de referencia, o mejor dicho, las redes de referencia a escala europea, van a ser reconocidos de una forma definitiva cuando se apruebe la Directiva Europea sobre Atención Transfronteriza. No voy a entrar en detalles sobre las discusiones que en estos momentos existen a nivel del Consejo y la Comisión sobre esta directiva. Solo diré de forma positiva que el artículo que se refiere a la creación de las redes europeas de referencia no ha sido discutido prácticamente por nadie. Es un artículo que todo el mundo acepta, que todo el mundo considera uno de los grandes puntos de esta directiva. Cuando esta directiva se apruebe, no solamente podrá viajar el conocimiento, que es lo que queremos con las redes europeas de referencia, sino que en los casos en que esto sea estrictamente necesario y regulado sobre la base de cada legislación nacional, habrá también la posibilidad de que viajen los pacientes. Esa es la gran esperanza en estos momentos. Hemos de saber que hemos de compartir recursos, que hemos de compartir conocimiento y que nadie en estos momentos, y menos en un ámbito como el de las enfermedades raras, está autorizado ni moralmente ni políticamente a cerrar, a encerrar su conocimiento y a no difundirlo, a no propagarlo y a no compartirlo. Hay otras cosas que desde la escala europea yo creo que solo desde ahí las podemos hacer. Antes se ha mencionado en las intervenciones precedentes el tema de clasificar, codificar esas enfermedades raras. Y eso, como hemos dicho muchas veces, no es un capricho estadístico. Hoy día hay en la base de datos Orphanet casi 6.000 enfermedades descritas, 5.860. Pero esas enfermedades, tan solo 240, tienen actualmente un código en la clasificación internacional de enfermedades. Las otras, estadísticamente hablando, médicamente hablando, se podría decir que no existen, que solo existen en Internet. Y eso es algo que hay que resolver y que un solo Estado jamás podrá resolver. Es por eso que desde la Comisión Europea, con todos los Estados miembros, se está trabajando en un grupo de clasificación y codificación de enfermedades raras que deberá presentar una propuesta a la Asamblea Mundial de la Salud, que se celebrará en el año 2015, que aprobará la nueva clasificación internacional de enfermedades, la versión 11. 2015 es pasado mañana. Y el trabajo que hay que hacer antes necesita de todos los grupos científicos, en España y en todos los países, aportando todo lo que durante todos estos años han podido descubrir y proponer en el conocimiento de estas nuevas enfermedades. Clasificar, codificar, no por el capricho de tenerlas en una lista, sino para visibilizarlas, para darles entidad, para que aquellos que las sufran nunca en ningún sistema de salud en Europa puedan oírse decir, mire,
lo suyo yo no sé de dónde lo ha sacado. Es algo que realmente forma parte, desgraciadamente, del recorrido de los pacientes de enfermedades raras. La encuesta de Eurodis, la de hace un año, la que se ha mencionado en el libro Las voces de los 12.000 pacientes, nos habla efectivamente de plazos de diagnóstico entre 5 y 10 años, de un 36% de enfermos sufriendo errores médicos, de un 25% sufriendo errores farmacológicos y de un 14% teniendo que sufrir atención psiquiátrica que nunca necesitaron porque su enfermedad sí existía y no era algo que estaba en su imaginación, como desgraciadamente en muchos momentos se les dijo. Y para finalizar, no vamos a hacer esto solos desde la Comisión Europea. Necesitamos la cooperación de todos los Estados miembros, de todos los expertos. El 7 de mayo pondremos en marcha el Comité de Expertos de la Unión Europea en Enfermedades Raras. Este Comité de Expertos estará formado por 51 personas, 27 representando los Estados miembros. La representante de España será Concha Colomer. Habrá 24 otros representantes que representan las asociaciones de pacientes, las compañías farmacéuticas, los proyectos científicos en el ámbito de la investigación, los proyectos en el ámbito de enfermedades raras del programa de salud y otros grupos de interés. Porque necesitamos esta especie de gran parlamento de las enfermedades raras, que será este comité de expertos, para ayudarnos a definir conjuntamente lo que tiene que ser una estrategia en beneficio de todos los pacientes de enfermedades raras en Europa. Entre 27 y 36 millones no es una cifra pequeña, no es un problema menor de salud pública, es un problema fundamental de la salud pública europea. Y pienso que la Unión Europea, por una vez, no siempre, ha conseguido hacer realmente de esta causa de las enfermedades raras uno de sus puntos fuertes en el ámbito de la salud pública, aún con nuestras modestas competencias. Pero les puedo asegurar que en los años que siguen tenemos la vocación, tenemos la convicción y tenemos, estoy seguro, el apoyo de todos ustedes para continuar en esta estrategia en la que les invito una vez más a que desde las asociaciones de pacientes colaboren con Eurodis, desde el Ministerio de Salud colaborar con los ministerios de todos los Estados miembros, desde los grupos científicos colaborar con sus colegas del resto de Europa y, en definitiva, saber compartir, saber que todo eso que cada uno de nosotros aprendemos podemos ponerlo a la disposición de los demás, que quizás nos diga algo que nosotros no sabíamos o nos dará un punto de vista que nosotros habíamos dejado de lado, y que eso no puede ser otra cosa que beneficiar a quienes sufren y a quienes realmente necesitan del apoyo de todas las administraciones públicas, autonómicas, estatales o europeas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Montserrat. Tiene ahora la palabra doña Rosario López Martínez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rosario López y soy la presidenta de la Asociación Española de Estrofia Vesical, Cloacal y Pispadias. Y soy la madre de un niño de 14 años afectado por estrofia vesical. Agradezco mucho a todos los presentes, a Su Alteza y a sus señorías, el que pueda estar aquí exponiendo la problemática que afecta a los afectados por esta patología y sus familias y la situación que consideramos que debe de mejorar. Nuestra asociación es la única que en España agrupa a los afectados por estas patologías y, según nuestros datos, tenemos registrados el 70% de los pacientes, pero no se sabe el número exacto porque no existe un registro de casos. Por la literatura internacional sabemos que vienen a nacer unos 10 o 12 niños al año, lo que hace que sea una enfermedad extremadamente rara, de manera que muchos profesionales pueden pasarse toda su vida profesional sin ver ni un solo caso de niño con estrofia vesical. Entonces, yo lo que vengo a este foro es hablar de estos pacientes y de los problemas que tenemos en cuanto a su tratamiento dentro del mapa sanitario español, con la intención de pedir su ayuda para organizar un sistema que permita una atención sanitaria adecuada. No vengo a pedir un mayor esfuerzo en gasto sanitario, sino una mejor organización y disposición de los recursos que hoy en día ya existen. La palabra estrofia significa vuelta o hacia afuera y vesical viene de vejiga, es decir, estrofia vesical es una grave malformación congénita de carácter urogenitario, o sea, que afecta a la vejiga, uretra y órganos sexuales y que, dependiendo de su severidad y grado, puede llegar al sistema intestinal y digestivo, defectos espinales y otras partes del abdomen. La causa de esta patología pues, no se conoce en la actualidad.
Con el denominado complejo estrofia vesical epispadias, no tiene una cura ni completa ni sencilla. El tratamiento es reconstructivo, normalmente consiste en numerosas y extremadamente complejas intervenciones quirúrgicas que se llaman reconstrucción por estadios, que son solamente parcialmente reparadoras y que se asocian con una dura problemática sanitaria, física y psicológica durante toda la vida de los pacientes y de sus familias. El primero y más importante hito en esta patología es lo que sucede en las primeras 24 horas cuando nace un bebé. En este momento es imprescindible hacer una cirugía muy compleja porque consiste en meter todos los órganos que han estado hacia afuera dentro del cuerpo del bebé recién nacido. Es tan compleja y tiene que estar sujeta a unos protocolos tan específicos que por falta de experiencia muy pocos centros hospitalarios pueden afrontar con unas mínimas de garantías de éxito. Y de esa garantía de éxito va a depender el sino y el destino respecto a la calidad de vida de los pacientes. Sobre las bases de esta primera cirugía, que normalmente es sorpresiva, pues porque no se suele detectar antes, gravita la calidad futura del paciente y, por qué no decirle, la felicidad de estas personas. El devenir de las restantes cirugías del proceso reconstructivo serán en base al éxito o no de esta primera cirugía. Y si esta primera cirugía se ha hecho no bien, o permítame decir, ser sincera, muchas veces tiene carácter desastroso, este niño se va a ver abocado a una vida de sufrimientos e inimaginables secuelas físicas y psicológicas. La historia que más se repite y que con más pena oímos en la asociación es la de una familia que, no sabiendo nada, porque no se suele detectar en el embarazo, puesto que no es que no se pueda encontrar, es que no se busca, pues acaba de tener un bebé con distrofia vesical en cualquier parte de nuestra geografía, normalmente alejado de las grandes ciudades. El médico que atiende el parto generalmente no sabe qué es esto, ni siquiera sabe cómo se llama la malformación. En unos días, un cirujano cercano al lugar donde nace afronta la necesaria reparación de los tejidos. Este cirujano tendrá una mejor o peor disposición, pero normalmente tiene una nula o escasa experiencia. Una vez terminada esta cirugía, vienen los problemas. Vienen las segundas, las terceras, las décimas visitas a otros hospitales, a otras comunidades autónomas, dentro y fuera de España. Pero es que una vez que se han cicatrizado los tejidos y que se ha hecho mal esta cirugía, ya se repara muy mal, es muy difícil. Pero es que el siguiente paso es que incluso después de que aunque haya tenido suerte, porque esto tiene mucho que ver con la suerte, y este niño haya caído en las mejores manos, en las manos de los pocos especialistas que tienen la experiencia suficiente para afrontar con garantías esta cirugía, pues llega y se hace mayor, y según se va haciendo mayor, pasa a edad adulta y vuelve a tener otro problema, porque ya no se puede seguir tratando en los hospitales pediátricos, sino que para los adultos. Y en adultos vuelve a encontrarse o se encuentra con gente o con profesionales, con urólogos que nunca han visto de nuevo esta patología. Dicho con otras palabras, la actual organización del sistema sanitario español, basado en la autonomía sanitaria de las comunidades autónomas, que por supuesto tiene muchísimas ventajas en muchos aspectos y circunstancias, es también la raíz de que hoy muchos niños y adultos con el complejo estrofia vesical epispadias tengan una vida extraordinariamente difícil y llena de sufrimiento. Que quede bien claro que nosotros no estamos en absoluto poniendo en cuestión la descentralización y autonomía del sistema sanitario español, sino estamos planteando la imperiosa necesidad de que el sistema, en casos tan extraordinarios como el que aquí estamos poniendo sobre la mesa, facilite una mejor respuesta a estos recién nacidos y a los pacientes con estrofia vesical. Los pacientes con esta patología, como otras, necesitan un mejor tratamiento. Estamos seguros de que este planteamiento no implica más gasto, sino es una mejor organización de los recursos disponibles hasta la fecha. Ustedes se preguntarán, ante este panorama, qué es lo que proponemos, y nosotros también sabemos lo que queremos, que la solución se va imponiendo internacionalmente, que es el establecimiento de unidades o servicios de referencia en el tratamiento del complejo estrofia vesical epispadias. En concreto, los pacientes de estrofia vesical agrupados en ASESBE reclamamos 2 unidades de referencia hospitalaria multidisciplinares ubicados en los centros hospitalarios de mayor experiencia que aglutinen y coordinen la investigación y el tratamiento desde el nacimiento y en toda la vida del paciente. Estas unidades deberán estar coordinadas con sus equipos médicos autonómicos de origen y regulados por un protocolo
de obligado seguimiento para el personal sanitario de en todas las etapas de la vida de los pacientes y en las comunidades autónomas. ¿Qué conseguiríamos con las unidades de referencia nacional? Pues que permiten concentrar los escasos pacientes con distrofia vesical en manos de los escasos centros con experiencia, y con ello conseguiremos una excelencia en el tratamiento y una mejora de calidad de vida de los pacientes afectados. Pensamos que una iniciativa tan importante para la vida y la salud de los ciudadanos como la puesta en marcha de los centros, servicios y unidades de referencia bien pudiera partir del Congreso. Por lo que le pedimos su reconocimiento, ayuda y amparo a los pacientes del complejo distrofia vesical epispadias y otras patologías, puesto que consideramos que no están eficientemente atendidos por el sistema actual de salud. Existe un Real Decreto por el que se establecen, del que ya hemos hablado varias veces, las bases del procedimiento para la designación y acreditación de los centros, servicios y unidades de referencia. Y se prevé en estos un trato muy concreto para las enfermedades catalogadas como raras, entre las que se incluye nuestra patología. Desde aquí, lo que queremos es que desde los propios grupos parlamentarios representados en este Congreso y desde un ámbito de unidad se impulse una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a estudiar y promover en colaboración con las comunidades autónomas esta red de unidades, servicios y centros de referencia nacional en el complejo distrofia vesical epispadias y otras patologías afines, que tanto demandamos la parte social. Estaremos orgullosos de ustedes si se mueven en esta dirección, la de un cambio en la organización sanitaria del tratamiento del complejo distrofia vesical epispadias y la de otras enfermedades raras en similares circunstancias. Es un cambio que anhelamos y rogamos se ponga en marcha cuanto antes. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doña Rosario López, por su interesante y sugestiva exposición. Yo le pido a don Antonio Bañón, relator, para que nombre a las personas que han de recibir el premio de la Federación Española de Enfermedades Raras. Muchas gracias. Por su impecable labor en la promoción de la investigación y de la formación en enfermedades raras y por otras muchas cosas que no aparecerán nunca en su currículum oficial, pero que estarán siempre en el corazón de los afectados, el premio, como embajador de las enfermedades raras, va para don Manuel Pérez Fernández, presidente del Real Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Recoge el premio Manuel Pérez Fernández. Por su constante colaboración con la Federación Española de Enfermedades Raras desde 2004, gracias a la cual se han podido beneficiar más de 60.000 personas en distintos proyectos, el premio a la solidaridad con los afectados va para la Fundación Inocente Inocente. Recoge el premio Cristina Fernández, directora de la Fundación. Vale, es que no veo, ¿eh? Ahora tú me dices. Por sus esfuerzos para dar visibilidad a las personas con enfermedades raras y para promover la investigación en este tipo de patologías, el premio a la labor periodística en enfermedades raras es para la Fundación de la Marató de TV3. Recibe el premio Carme Basté, directora de la Fundación. Por su apoyo decidido desde el principio de la Federación Española de Enfermedades Raras y por su apoyo también a los afectados y a las familias, el premio a la responsabilidad social corporativa es para la Fundación 11,
Recoge el premio Miguel Carballeda. Por su entusiasmo, por su sabiduría, por su dedicación, por su altruismo y por 100 adjetivos más que no tenemos tiempo de leer, el premio a toda una vida y más que toda una vida a las enfermedades raras se otorga de forma compartida a María José Sánchez Martínez, exdelegada de FEDER Extremadura, y a Magdalena Garrido García, presidenta de honor también de la Asociación Española de Esclerodermia. Recogen el premio Jacinto Sánchez y Ana Sánchez y Magdalena Garrido. Por su implicación en las enfermedades raras, y prueba de ello se ha dado en la mesa anterior, el premio Mención de Honor 2010 es para don Bartolomé Beltrán, director de Prevención y Servicios Médicos del Grupo Antena 3. Recoge el premio don Bartolomé Beltrán. El premio Concurso Fotografía 1 en 1 millón va dirigido a Laura Pavón en la categoría Enfermedad, Cristina Castaño también en la categoría Enfermedad y Javier Romero en la categoría Esperanza. Los autores recogen los premios. El premio Pinta Federito ha sido otorgado a Verónica Quintillán, Teresa Santamaría y Santiago Gil. Recogen el premio Verónica Quintillán, Teresa Santamaría y Santiago Gil. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra don Gaspar Llamazares, presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Gracias, señor presidente. Señorías, señoras y señores, amigas y amigos de FEDER, si Susan Sontag todavía viviese y escribiera, después de haber escrito sobre la tuberculosis y más tarde sobre el SIDA, hoy escribiría seguramente sobre las enfermedades raras como las enfermedades de nuestra época. Las enfermedades de la baja frecuencia, pero al mismo tiempo de la complejidad, las enfermedades que afectan a los ciudadanos de forma crónica a lo largo de toda una vida. Enfermedades también que no son solamente enfermedades, son también toda una vida social. En ese sentido, quisiera hacer un paralelismo que quizás parezca un poco forzado, ¿no? Normalmente se entiende la democracia como el sistema de mayorías. Sistema de mayorías que lo es, el sistema del gobierno de las mayorías.
pero es también el sistema de las minorías, porque es el sistema que más preserva los derechos de las minorías. Y cuando se quiere medir la calidad de una democracia, no se mide la fuerza de la mayoría, sino los derechos de las minorías. En ese sentido, quisiera hacer el paralelismo también con el Sistema Nacional de Salud. Al igual que en el sistema político, las minorías muestran como un test si ese sistema es equitativo, si ese sistema es universal, si ese sistema también es integrador. De la misma manera, el Sistema Nacional de Salud tiene toda una prueba en las enfermedades raras, mejor dicho, en las enfermedades poco frecuentes. Una prueba de que es, además de universal, que lo es, equitativo y que garantiza la cohesión de los ciudadanos. Por tanto, y siguiendo en el paralelismo, al igual que las fuerzas políticas minoritarias tienen estrategias, las enfermedades raras han logrado, hemos colaborado todos, y tienen su estrategia. Ahora quieren tener también, como las fuerzas políticas, sus parlamentos o su parlamento, es decir, sus centros de referencia. Bien, esa batalla seguramente la ganarán también. Y la ganarán con amabilidad, porque una cosa que no tiene House es amabilidad. Si le hicieran un examen, como hay módulos en medicina, para dar malas noticias, seguramente el señor House suspendería con 0, dando muy malas noticias. Muchas gracias. Muchas gracias a don Gaspar Llamazares. Tiene la palabra doña Trinidad Jiménez, ministra de Sanidad y Política Social. Muchas gracias, señor presidente, Alteza, presidente del Congreso, presidente de la Comisión de Sanidad y Política Social y Consumo, presidenta de la Federación Española de Enfermedades Raras, representante de la Comisión de la Unión Europea, representante de los afectados, señorías, señoras y señores. Muy buenas tardes a todos. Es para mí un motivo de satisfacción, de enorme satisfacción, poder asistir a este acto oficial del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Y por eso quisiera agradecer a Rosa Sánchez su invitación y al presidente del Congreso de los Diputados su amable acogida en esta casa, que es la casa de todos. Este lugar, la presencia de Su Alteza Real, la Infanta Elena y de todos ustedes, pone de manifiesto el respaldo que la sociedad española brinda a los afectados por estas patologías y también a sus familias. El lema de este tercer año nos invita a convertir las enfermedades raras en una prioridad tanto social como sanitaria. Y les puedo asegurar que ya es una prioridad social y sanitaria para el Ministerio de Sanidad y Política Social. Quizás la definición que manejamos de estas enfermedades, también llamadas huérfanas o poco frecuentes y con una prevalencia menor de 5 casos por cada 10.000 habitantes, no nos da una magnitud exacta del grave problema que representan. Nos da más cercanía a ellos saber que afectan a más de 3 millones de españoles que padecen hasta 900 tipos diferentes de dolencias. Son muchos miles de españoles que por las características de sus patologías necesitan una planificación integral que les garantice a ellos y a su entorno respuestas sanitarias y sociales adecuadas y, es cierto, en igualdad de condiciones respecto a otro tipo de pacientes y a otro tipo de enfermedades. Desde el Ministerio de Sanidad y Política Social, el instrumento que hemos elegido, porque él es el que nos han pedido, para afrontar este reto ha sido la elaboración de una estrategia de enfermedades raras, un documento que hemos consensuado con pacientes, también con otros actores implicados, y cuya aprobación nos ha permitido adelantarnos, es cierto, a las recomendaciones que nos hacía el Consejo de Europa, que preveía una acción estratégica para el año 2013. Una estrategia que nos marca ya una ruta. Sé que queda mucho camino por recorrer. Una ruta tanto para la asistencia integral como para el fomento de la formación y la investigación, el gran reto que tenemos por delante. El Gobierno está firmemente comprometido en el impulso de ambos caminos y aunque siempre se puede hacer más, ya hemos empezado a poner recursos suficientes para ambos objetivos.
En primer lugar, a través de la creación del Centro Biomédico de Investigación en Red de Enfermedades Raras, el CIBERER, ubicado en Valencia, para la investigación de excelencia y con un marcado énfasis en el traslado de los